A ver, entonces, en el video pasado estaba explicándoles sobre lo que era uno de los efectos sobre que eran consecuencias directas de la simultaneidad, ¿no? Y este efecto del que hablamos es de que el tiempo es relativo dependiendo en dónde estás midiendo algún evento, ¿no? Depende del marco de referencia en donde te encuentres. Entonces, habíamos quedado que para alguien que no se está moviendo, el tiempo pasa mucho más, se alarga más que para alguien que está moviéndose, ¿no? Y esto se nota mucho más, especialmente cuando estás moviéndote a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ¿no? Bueno, entonces, el otro de los efectos que también ocurre se llama contracción de la longitud, ¿no? Y esto es algo similar. También es uno de los efectos que pasa cuando estás midiendo desde un marco de referencia en reposo y cuando estás midiendo desde un marco de referencia que no se mueve y ves pasar un objeto que se está moviendo, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo argumento que para la dilatación del tiempo. Nada más que en este caso, quisiera hacer unas definiciones, nada más para que queden. Habíamos visto delta T0. Esto no recuerdo si lo definí anteriormente, pero esto vamos a quedar que es el tiempo propio. Y para que lo entiendan un poquito mejor, el tiempo propio básicamente es el tiempo que puedes medir de dos sucesos, de un evento, medido desde un mismo punto espacial, ¿sí? Es como lo que les había mencionado ya antes en los ejemplos que habíamos visto para encontrar la formulita de cómo se calcula el delta T, que no es cero, ¿no? Bueno, para el tiempo propio, pues también le puede corresponder lo que es la longitud propia. ¿Sí? La longitud propia es la distancia entre dos puntos espaciales medidas en el marco de referencia en donde estás en reposo, ¿no? Entonces, esto, para no hacernos bolas, para que no se hagan bolas, es básicamente la longitud propia, es la distancia entre dos puntos, y ustedes para medir esa distancia propia tendrían que estar en el mismo marco de referencia. Si se está moviendo el objeto, tendrían que estar en ese mismo marco de referencia del objeto que se mueve. ¿Por qué? Porque si están en el mismo marco de referencia, para ustedes entonces, ustedes estarían en el marco de referencia en reposo. Entonces, ¿esto qué causa? Esto significa, lo voy a anotar aquí, ¿no? Longitud propia es, antes de continuar, esto es la distancia entre dos puntos dos puntos espaciales medida en un marco de referencia en reposo. Bien, entonces esto de acá, pues tiene pues las consecuencias. Acuérdense de que pues no existe en realidad ningún marco de referencia que sea mejor que otro. Pero, por ejemplo,
si un objeto se está moviendo, algún observador que esté en otro marco de referencia que está en reposo puede observar ese objeto moviéndose y no necesariamente va a medir este mismo tiempo o va a medir esta misma longitud, ¿sí? De hecho, de ahí es de donde sale la idea de lo que es la contracción de la longitud. Entonces, voy a ponerles, digamos que el ejemplito más fácil que viene como para no hacerse bolas. Imagínense que hay aquí otra vez una nave espacial, bueno, un cohete, porque pues tampoco soy tan bueno dibujando. Esta nave espacial, imagínense que pues lleva una cierta velocidad, está moviéndose. Para quien esté dentro de esta nave en esta nave espacial, es decir, quien está en este marco de referencia, ellos están en reposo, ¿no? Entonces, siguiendo estas definiciones de acá, para quienes están en este marco de referencia, ellos saben que la nave va a tener una longitud propia, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces aquí, pues cualquier evento que suceda para quien esté en este marco de referencia, pues también ellos van a poder medir un tiempo propio, ¿no? Entre esos dos eventos. Pero, otra vez, vamos a imaginarnos de alguien que esté, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? Algún superhumano que esté acá en la Tierra y que alcance a ver qué es lo que pasa acá dentro de la nave, ¿no? Entonces, para el humano que está en la Tierra, pues él va a observar esta nave pasar con cierta velocidad. Sin embargo, para quien está en la Tierra, pues va a medir una distancia, una longitud, y también ya vimos que ellos también van a poder medir un intervalo de tiempo, pero pues ya vimos que el intervalo de tiempo es más grande para quien está en la Tierra que para acá, ¿no? Sin embargo, ellos para quien está en la Tierra, ellos van a alcanzar a ver que la longitud no va a ser la misma longitud propia, sino que va a ser una longitud un poquito más chiquita, ¿no? Ellos van a poder alcanzar a medir algo así. ¿Qué longitud, o sea, qué tanto se contrae esta longitud? No sé si se acuerdan, bueno, se van a acordar porque pues van a poder ver el video cuando ustedes quieran. Pero no sé si les mencioné, más bien, que hay un factor que se escribe con la letra gamma. Y este factor es básicamente esto de acá, ¿no? Raíz cuadrada de 1 menos velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Bien, entonces la longitud que quien está en la Tierra va a poder observar, o sea, qué tanto se hace más cortita esta longitud, va a ser gracias a este factor. Entonces, la contracción de la longitud se conoce, bueno, se puede calcular con esta fórmula de acá. Esta L, que es la que puede medir la persona en el marco de la Tierra, se va a calcular multiplicando la longitud propia por este factor de aquí, ¿no? Por raíz de 1 menos velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado, ¿no? Perdón. Entonces, déjenme lo encierro. Y esto vamos a ponerle nombre. Esto es contracción de la longitud, ¿sí? Bien, entonces unas aclaraciones en cuanto a esta ecuación de acá, ¿no? A ver, ¿dónde hay espacio? Bueno, ni modo, voy a tener que borrar en esta parte, ¿no?
Entonces, la contracción de la longitud, voy a poner aquí notita, nota 1. La contracción de la longitud solamente es un efecto que se aprecia cuando el objeto, cuando se mide en la misma dirección en la que ocurre el desplazamiento. Es decir, si el observador aquí en la Tierra ve este cohete y el cohete solamente se está moviendo en dirección horizontal, en una línea horizontal, digamos, la contracción de la longitud va a ser en la componente horizontal de ese movimiento, ¿no? Pero si el cohete fuera en diagonal, por ejemplo, la parte de lo que notarías que se contrae solamente sería la parte que correspondería a como un eje horizontal, por ejemplo. Es decir, otro ejemplo, digamos que en esta nave, dentro de esta nave hay un cuadro, ¿no? Y este cuadro va a ser de 1 metro por unos 50 metros, ¿no? Entonces, imagínense que esta nave va moviéndose en horizontal. Para el observador de la Tierra, él lo que va a notar aquí va a ser nada más una contracción en esta parte, a lo largo del cuadro, no a lo alto, ¿sí? Esto va a seguir valiendo 1 metro. ¿Por qué? Porque esto es perpendicular a la dirección en donde se está moviendo la nave, ¿no? Por lo tanto, solamente se va a observar una contracción en esto, que esto sí es paralelo a el desplazamiento del cohete. Bueno, entonces, el acortamiento es en la dirección del desplazamiento. En la dirección del desplazamiento, del movimiento, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Y ahora, la otra cosa es, ¿por qué en la vida real? La otra cosa que quería decirles es, ¿por qué en la vida real no notamos que las cosas se acorten, ¿no? Si también nosotros vemos que hay muchas cosas que son rápidas, por ejemplo los carros de Fórmula 1, etc. ¿Por qué si hay cosas que son rápidas, no notamos que se acortan? Porque estos efectos relativistas solamente aplican cuando la velocidad del objeto que se mueve se está aproximando a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, punto número 2. Los efectos relativistas, como la dilatación del tiempo o la contracción de la longitud, lo voy a poner esto, o el cambio de longitud, solo se aprecian cuando esta velocidad se está acercando a la de la luz, ¿no? Que es c, ¿no? Entonces ustedes lo pueden notar. Imagínense, mientras b se vaya aproximando más al valor de c, imagínense, ¿qué pasaría si la velocidad b fuera igual que la velocidad de la luz, ¿no? Entonces tendríamos algo arriba en el numerador, el mismo valor que en el denominador, ¿no? Esto pues básicamente nos daría perdón, cometí un error. En lugar de cuando
bueno, los efectos relativistas se aprecian cuando la velocidad del objeto se acerca a la velocidad de la luz, ¿no? Pero, ¿por qué no podemos apreciar esos efectos en la vida real? Porque, pues, si esta velocidad es igual a 0, es decir, si el objeto está en reposo, pues esta división, aquí tendríamos 0. Entre algo muy grande, de todas maneras, este cociente nos estaría dando 0, ¿no? Entonces, 1 menos 0 sería 1, raíz de 1, pues es 1, ¿no? Y haciendo toda esta multiplicación nos daría que la longitud que puedes medir esta persona sería básicamente la longitud propia, ¿no? Entonces, en la vida real, prácticamente ninguno de los objetos se puede acercar a la velocidad de la luz. Bueno, no, de los objetos como nuestros carros, nuestros trenes, etcétera, ¿no? Entonces, es muy poco común que podremos tener velocidades que se acerquen a la luz de tal manera que podríamos decir que casi siempre en nuestra vida real la velocidad de los objetos es básicamente 0, ¿no? La podríamos aproximar como si tuviera un valor de 0. Por eso es que para nosotros normalmente estas ideas nos causan tanto dolor de cabeza, porque en la vida real es muy poco probable que nosotros observemos estos efectos donde se acorte la longitud o donde se dilate el tiempo, simplemente porque este factor relativista, pues básicamente vale 1, no existe, ¿no? No lo notamos, no es que no exista, no lo notamos. Bueno, entonces ya con esto, ese era el otro de los efectos de los que les quería hablar. Entonces con esto les voy a dejar ya unos ejercicios para que ustedes los hagan, y posteriormente les voy a subir también ejercicios que tienen que ver con contracción de la longitud y con dilatación del tiempo, ¿sí? Entonces, hasta luego.